Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a tratar los principales puntos sobre cómo empezar a invertir por nuestra cuenta. Empecemos. En el punto número 1, para iniciarnos, yo diría que lo primero que debemos hacer es estudiar los conceptos básicos, tanto de economía como de contabilidad, antes de empezar cualquier tipo de inversión. ¿Por qué? Porque supongamos que somos una persona que no tiene nada que ver con este mundo, como puede ser un agricultor, puede ser un psicólogo, y de repente sí, ellos quieren empezar a invertir, lo cual me parece muy bien, pero necesitan una formación previa, necesitan un conocimiento previo, porque si no, no van a saber dónde moverse, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo necesito saber cómo tengo que valorar, en el caso de las acciones, cómo tengo que valorar una empresa, los ratios que yo necesito, qué necesito saber de cara a la economía, cómo me afecta el mercado financiero actual, cómo me afecta la situación económica actual. ¿Por qué? Porque todo eso dependerá mucho de cómo mi empresa, cómo mi acción se comportará de cara al futuro. Y yo, para empezar ahí, necesito primero unos conceptos básicos de economía, macro y micro, y unos conceptos básicos de contabilidad, sobre todo hablando de los ratios de cara a las empresas. Punto número 2, yo diría que nos deberíamos acostumbrar a leer muchos artículos económicos y empresariales. Además, la mayoría de ellos los vamos a encontrar en inglés. Que sí, que aunque hoy en día tengamos Google Translator y tengamos muchos traductores, lo ideal también sería que tengamos un cierto nivel de inglés para conocer las palabras técnicas que nos podremos ir encontrando. Entonces, esto no quiere decir que yo tenga que estar abierto con el periódico todo el día. Yo no tengo que estar leyendo las noticias políticas, las noticias internacionales todo el día. Quiere decir que yo tengo que hacer una selección de manera inteligente para saber qué artículos me interesan a mí, qué artículos estarán afectando, por ejemplo, a los mercados financieros si quiero estudiar o quiero invertir en acciones empresariales. Una vez que ya hemos adquirido todos estos conocimientos y ya tenemos la rutina de estar informados inteligentemente de cara a lo que nosotros nos puede afectar, mi punto número 3 sería, antes de empezar a invertir con dinero real, intentaré encontrar un simulador que me permita simular con dinero virtual esas acciones o esas inversiones que yo quiero realizar de cara al futuro. Antes de nosotros tener experiencia ya invirtiendo de forma práctica, yo necesito perder el miedo a no tener que perder mi dinero de forma real, ¿vale? Por eso existen simuladores que nos permiten de forma virtual ver cómo nos podemos desenvolver en esa situación. En el momento que ya hemos superado esa fase, el punto número 4 sería elegir el broker con el que nosotros queremos invertir. ¿Cómo lo buscamos? Pues tenemos primero que poner nuestras prioridades. Tenemos que saber, en base a nuestros conocimientos, al tipo de inversión que nosotros queremos hacer y al tiempo que nosotros le vamos a querer dedicar. ¿Por qué? Porque todo esto irá en función de lo que nos ofrezca el broker. Podemos tener un broker que nos permita hacer muchísimas operaciones con muy bajas comisiones, porque existen muchos hoy en día. Pero podemos tener, por ejemplo, brokers de bancos que las comisiones son muchísimo más altas, pero a lo mejor estamos asesorados por personal bancario. Eso ya depende de nuestros conocimientos, como hemos dicho, y del tiempo que dispongamos. Y con esto también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de dónde el broker tenga su residencia fiscal, de dónde provenga ese broker, nosotros, por ejemplo, en el caso de España, que es donde yo vivo, deberíamos tener en cuenta que tenemos que regularizar esa situación, porque estaríamos creando una cuenta con dinero en otro país y hay que rellenar ciertos formularios. Cosa que no hay que hacerlo si, por ejemplo, estamos con un banco español o si estamos con un broker que sea de nacionalidad española. Después, en el punto número 5, yo diría que sería empezar a añadir una cantidad pequeña, una cantidad asumible por si acaso la perdiésemos, porque somos inversores iniciales, y empezar a estudiar a fondo acciones o el tipo de inversión que nosotros queramos hacer. Entonces, aquí ya es el punto en el que estamos añadiendo nuestro dinero real, añadiendo el dinero que tenemos en la vida real. Por tanto, aquí ya hay que ser bastante más cautos. Tenemos que ir con pies de plomo. Entonces, nosotros tenemos que ir poquito a poco y no invertir de golpe un 50% de nuestro capital. Nunca hay que hacerlo de esa forma, nunca debería superar el 30 al 40%, pero ni siquiera empezaría de repente con estas cantidades. Empezaría con una cantidad pequeña inicial por si acaso antes de que nosotros estemos bien formados tuviésemos ciertas pérdidas. Con todo esto, ya solo nos faltará el punto número 6, que es decidir qué tipo de inversor quiero ser. Si quiero ser un inversor de día, es decir, un day trader,
el cual, pues, inicialmente no sería lo recomendable porque se necesitan altos conocimientos y en general tampoco es lo más recomendable. Podemos ser un inversor cortoplacista, analizando análisis técnico, podemos ser un inversor value, que lo que queremos es mirar a largo plazo y dejar nuestro dinero trabajando. Eso ya dependerá de cómo nos sintamos nosotros más cómodos y sobre cómo vaya avanzando nuestra inversión. Por lo tanto, estos han sido para mí los puntos principales sobre cómo un inversor principiante debería plantearse empezar a invertir. Entonces, si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete al canal activando las campanitas y déjame en los comentarios a qué edad empezaste a invertir. Nos vemos en el próximo vídeo.